llegamos a una de las lecciones importantes en la vida cristiana. Dios permite las pruebas. Muchos creyentes que dialogan conmigo me dicen, ¿por qué es que cuando más busco al Señor, más quiero caminar cerca de Él, tengo tantas pruebas? Usted quizás en estos momentos vive así, problemas con sus hijos, con sus familiares, yernos, nueras, con los nietos quizás, en el trabajo, problemas de salud. Todos estamos rodeados de problemas, de malas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. ¿Por qué permite Dios que pasen todas esas cosas? Mi querido hermano, Dios está moldeando nuestra vida y lo que Él quiere hacer es enseñarnos a vivir dependiendo en Él. ¿Tomaremos de Dios solamente lo que nos agrada y lo que no nos agrada no lo aceptamos? ¿Confiamos en que Dios está en control en todas las cosas? Si hubiera una molécula, una partícula perdida en el espacio que Dios no controla, entonces Él no es Dios. Qué refrescante y qué hermoso es para nosotros poder leer Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cree usted esto? No le digo que sea fácil, todos nosotros en un momento flaqueamos. Recuerdo a Juan el Bautista cuando estuvo en la cárcel. Él mandó un mensajero al Señor Jesucristo y le dijo, ve y pregúntale, dile, ¿eres tú o tenemos que esperar por otro? Obviamente él no entendía qué estaba pasando. Él sabía que Jesús era el Mesías, pero ¿por qué estaba él en la cárcel si Jesús es el libertador? Jesús le mandó un mensajero para decirle que le contara todo lo que veía. Cómo los ciegos veían, los sordos oían. Obviamente todos esos milagros autentificaban a Jesús como el Mesías. El propósito de Dios para cada creyente es hacernos a la imagen de su Hijo, moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace Él? Mire lo que dice Corintios capítulo 3 versículo 18 en la segunda carta. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Un hombre con un martillo y un cincel está golpeando una piedra. Y otro que mira lo que hace le dice, ¿qué labras? Bueno, estoy haciendo un caballo. ¿Pero cómo lo haces? ¿Ves esta piedra? Sí, sí la veo. Quito todo lo que no sea caballo y allí estará el caballo. Mis queridos hermanos, la solución de Dios para hacernos como su Hijo es poner un hombre nuevo en nosotros, no mejorar al hombre viejo, sino poner uno nuevo. Cuando nosotros pedimos al Señor que nos dé fortaleza, Él va a decir, no te voy a dar fortaleza, te voy a hacer más débil, porque quiero que aprendas a depender en mí y no en ti. Esa es la lección. Las pruebas vienen con el propósito de que seamos más dependientes en Dios y no en nosotros, no en nuestra apariencia, no en nuestra salud, no en nuestro dinero, no en nuestro éxito empresarial. Mi querido hermano, si usted tiene la confianza en su inteligencia y en el dinero que tiene en el bolsillo en el banco, está perdido. Dios le enseñará que es preciso que dependamos en Él. Dios tiene una ley natural funcionando. Llegamos a ser como aquello en lo cual enfocamos nuestra atención. Si somos atraídos por este mundo pecaminoso, llegaremos a ser progresivamente mundanos. Y la iglesia de Cristo, en lugar de reflejar a Él, reflejará a una empresa que lo único que tiene en mente es hacer dinero. Acabo de leer un libro secular que ha sido un bestseller en los Estados Unidos. Y el título, La Meta. Ha revolucionado el sistema empresarial en Norteamérica. Muchos ejecutivos leen este libro. El tema de este libro es, la meta de nuestra empresa es hacer dinero. Esa es la meta. Los ministerios y todo aquello que se hace realmente, ¿qué propósito tiene? Humanamente hemos adoptado el mismo propósito de hacer dinero,
o estamos sometidos al Espíritu Santo, que tiene como objetivo aquí en la tierra hacernos a la imagen de Cristo. Si vivimos para el yo, para el ego, llegamos a ser más y más egocéntricos. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, llegamos a ser más y más como Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así debemos vivir. Al mirarle consistentemente en la palabra, el Espíritu Santo calmadamente y con gran dedicación nos cambiará de ser egocéntricos a vivir centrados en Cristo. Quitará al yo del trono de nuestra vida y pondrá a Cristo en el trono que Él tiene ya. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y quiere serlo de nuestra vida. Qué tremendo es que Él puede mandar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Tiene ángeles que le rodean, que le obedecen. Pero sus hermanos, nosotros, con nuestra actitud, incredulidad, orgullo, con nuestra hinchazón carnal, como llama Pablo, le damos la espalda. Por ello, Dios permite las pruebas para que tomemos la mirada a Él y tengamos que reconocer, verdaderamente te necesito. No siempre las pruebas que llegan a nuestra vida son consecuencia de que nos hemos apartado de Dios. Muchas veces Dios permite esas pruebas porque quiere darnos crecimiento. ¿Por qué podamos los rosales? ¿No es acaso para que den mejores flores? Dios también tiene ese privilegio. Él puede podarnos para que haya más fruto en nuestra vida. Él también puede entrenarnos, llevándonos a través de situaciones difíciles, para que podamos ser de consuelo a otras personas que pasan por aquello por lo cual nosotros hemos pasado. Recuerdo alguna vez hablando con una socióloga, y le decía a ella, mira, este joven, y le describí un joven, y la vida de este joven, dónde creció, ya que la sociología dice que el hombre es fruto del medio ambiente. Cuando ella escuchó acerca de este muchacho y dónde creció, cómo creció, su situación familiar, me dijo, Wilson, este muchacho está destinado a vivir de cárcel en cárcel, a estar sometido a drogas. Por todo lo que ha pasado, él está destinado al fracaso. Le miro a los ojos y con amor y paciencia le digo, señora, el muchacho del que estoy hablando soy yo. Me mira con asombro y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué falló la teoría? Y con humildad pude responderle y dar la gloria a Dios y decir, lo que soy es por la gracia de Dios. Él puede hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Hay buenas noticias, mi querida mamá. Hay buenas noticias para usted que sufre con sus hijos, que no le obedecen. Ore por ellos, que el Señor los quebrante, que el Señor los tome. Quizás no los vea caminando con el Señor en vida, pero Dios se encargará de ellos. Siga orando. Usted que es padre de familia, siga orando por su hija, por su hijo que andan perdidos. Qué prueba tan difícil vivir así con hijos descarriados. Ahora usted entiende cómo se siente Dios con nosotros cuando le desobedecemos. Alguna vez estuvimos en uno de esos parques con mis hijos y perdí al segundo por media hora y no lo hallábamos. Le llamaban por las bocinas y no contestaba el muchacho. Empecé a llorar y dije, oh Señor, ahora entiendo cómo te sientes cuando uno de tus hijos anda perdido. Gracias por la lección. ¿Dónde anda ese muchacho, Señor? Y ahí aparece. Él también llorando dice, papá, estoy perdido. Pues claro que andas perdido, muchacho. Y lo único que pude hacer es abrazarle. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para mostrarnos cuán débiles somos, cuánto lo necesitamos. ¿Cuándo vamos a reconocer eso nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que pasar para reconocer que es momento de volvernos a Dios? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos volvernos a Él para que Él sea nuestra vida, para que Él sea el todo en nosotros. No confiando en nosotros mismos, no confiando en materialismo, en nuestras ideas, en nuestros programas, en nuestros métodos, como si nosotros tuviéramos la respuesta. Solo Él tiene la respuesta, mis queridos hermanos. Por eso Dios permite las pruebas. Por eso aquellos grandes hombres que salen en la televisión, que salen en la radio, de pronto oímos que han caído. ¿Por qué han caído? Dios permitió eso para mostrarnos que no es por hombres. No es por ellos que el cristianismo avanza, es por la obra del Espíritu Santo. En la Biblia es interesante ver
con lujo de detalles, todo lo que hicieron los siervos de Dios. Y mis queridos, es sorprendente, porque resalta en la Biblia la gracia de Dios, que a pesar de todo lo que hemos hecho, lo que hacemos cada uno de nosotros, Él todavía nos ama y en su misericordia nos toma y por gracia nos usa. Ahí está Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él dijo: no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, 9 y 10. Recuerdo cuando muy pequeño se me enseñaba en la escuela las teorías que había en el hombre en cuanto a cómo era la tierra. Históricamente se creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Dentro del sistema se tenía la tierra como el centro, porque aparentemente el sol daba las vueltas a su alrededor. Pero cuál sorpresa descubrir que es la tierra la que gira alrededor del sol. Nuestro planeta está dentro del sistema solar. Así, es igual. Nosotros los hombres creemos que Dios hará lo que nosotros le pedimos. Resulta que Él solamente está en el centro y nosotros somos los que giramos alrededor de Él. Sin Cristo, el hombre está perdido. Recuerdo ver el título de un libro que muestra el orgullo del hombre en su clímax más alto. El libro se titulaba «Cómo usar a Dios». No podemos usar a Dios nunca. El hombre que se enorgullece, que se exalta, será humillado. Y usted que confía en sí mismo o confía en lo que tiene, caerá. Porque Dios se encargará de mostrarle que sin Él no somos nada. Sin la intervención de Dios, nosotros jamás nos enfocaríamos en Jesús. Por ello, Dios tiene una manera de prepararnos, un cúmulo de eventos que provocarán que en lugar de enfocarnos en el yo, nos concentremos en Cristo. Dios lo logra a través de situaciones difíciles. En esta vida muchas veces solamente existimos, seguimos las mociones, seguimos una rutina de tradiciones, aún dentro de la iglesia. Sobrevivimos dentro de una rutina monótona, sin propósito. Las cosas van bien en apariencia y nos olvidamos de Dios. Sentimos que no tenemos necesidad de Él. Recuerdo a una señora miembro de una iglesia local que hizo el comentario: ya nuestra vida está en orden. Ya estamos bien, mi esposo tiene trabajo, mis hijos están bien de salud, no necesitamos ir a la iglesia. Gracias a Dios, pero ya no más. Pero ¿qué pasa cuando llega un accidente de tránsito? Cuando llega el cáncer a la familia, cuando llega una crisis, que los hijos se separan, o uno de sus yernos cae en adulterio, o la hija cae en adulterio, o los chicos caen en fornicación. Nos desesperamos, reclamamos a Dios gritando y llorando, pidiendo que nos ayude. Mucho de eso se puede parar ahora mismo, volviendo a Dios y dejando que Él nos guíe, nos dé sabiduría para poder ser buenos padres. Miles Stanford hace un buen comentario al respecto diciendo: el ingrediente básico de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para moldearnos a la imagen de Cristo, es simplemente crear necesidades, la necesidad. Sin necesidad no iremos a ninguna parte en nuestras vidas cristianas. Veamos los siguientes versículos. El Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sin hambre espiritual, sin que Él produzca esas necesidades, a través de las pruebas, del dolor, la enfermedad, nosotros jamás buscaríamos al Señor Jesucristo. ¿Qué promete Jesús a los necesitados? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas veces aquellos que enseñan cursos bíblicos, pastores, ancianos, conferencistas, evangelistas, aún los padres,
Tratan de forzar el crecimiento en la vida de alguien sin que haya una necesidad, sin hambre espiritual. Terminan frustrados por no ver un resultado que sea aceptable, porque no hay crecimiento en los creyentes. No olvidemos 1 Corintios 3:6. Realmente Dios es el que da el crecimiento. El profeta Oseas escribió: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15. La razón por lo que mucho del evangelismo moderno produce poco o nada de fruto es porque forzan la verdad en la gente sin que ellos reconozcan que están perdidos. Watchman Nee hace esta declaración: ninguna obra es verdadera sin un sentido de necesidad creada, y nosotros no podemos inyectar eso en otros. Tiene que haber preparación. Antes de construir, hay que demoler. Mire lo que dice Oseas 6:1. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El escritor Maxwell, en su libro Nacido Crucificado, escribe: el creyente no pasa la madurez espiritual sin aflicciones de los dos tipos, externas e internas. Cuán bendecidos somos al tener un Padre paciente y amoroso que ha determinado despegarnos totalmente de las ataduras mundanas y fusionarnos en una unión viva con Él mismo. Su amor no evitará reducirnos hasta el polvo de la desesperación y muerte. Él nos ama, tiene lo mejor para nosotros, y aunque le cuesta y aunque es duro, nos va a despegar de este mundo y de nosotros mismos. Recuerdo a mi segundo hijo con un absceso en el brazo lleno de pus, y le llevo con un amigo médico. Él agarró un bisturí, lo cortó y aplastó, y mi hijo me dice: me está hiriendo, me duele, dile que pare. Con dolor tuve que decirle: hijo, es lo mejor que puede pasarte. Lo que Él está haciendo es para tu bien. Es la única manera que serás curado. Dios aplicará la espada a toda cuerda que nos ata a este mundo. Él echará a perder todo nuestro follaje farisaico. Encontraremos la fábrica interior de nuestra vida aplastada, quemada y destruida al punto que ya no da más. Me digo a mí mismo: no te abatas, alma mía, porque eres miedosa. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42 y el versículo 5. Debemos llegar a un punto cuando entendamos que todas estas cosas están estrechamente ligadas al Padre, y su obra de deshacer la vida antigua es una obra de amor. Es un consuelo ver el caso de Pedro, ya que después de su derrota, el Señor lo llama y dice: apacienta mis corderitos. En Juan 13, 37 al 38, leemos: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Lucas 22, 54 al 62, vemos ahí que Pedro negó a Jesús 3 veces. Hasta maldijo. Léalo. Lucas 22, 54 al 62. Pero en Juan 21, 15 al 17, el Señor le pide: apacienta mis corderos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por la gracia de Dios? Quiero enfatizar que Jesús no le encargó a Pedro su rebaño cuando él con tanta confianza en sí mismo afirmó que daría su vida por Jesús, sino más bien después de su fracaso, después que llorara amargamente por las calles de Jerusalén. En 1 Corintios 1, 26 al 29 leemos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un estudiante de seminario le dijo a su profesor: un día quiero ser como usted, un hombre santo a quien el Señor usa grandemente. El veterano le contestó: vamos a orar. Señor, te pido que este joven tenga una vida llena de pruebas,
Oro que su casa se queme, que pierda su trabajo, que un día tenga un adolescente rebelde. Y seguía orando. El muchacho le interrumpe. ¡Pare, pare! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está orando de esa manera? El profesor del seminario le contestó. Pensé que quería ser como yo. El joven le dijo, sí quiero ser como usted. Y recalcó, ¿cómo crees que llegué a ser lo que soy? Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuán importante es darnos cuenta que Dios escoge a quienes Él usará. Solamente mirando a Jesús y a sus discípulos entendemos que es Él quien los entrena. Él los transforma y Él los usa para su gloria. El escritor Miles Stanford en su libro Las Cartas Verdes dice lo siguiente. Si un día nuestras vidas llegarán a ser cristocéntricas y controladas por el Espíritu Santo, si nuestro servicio glorificará a Dios, tarde o temprano el Señor empezará a ingeniar fracaso y provocará necesidades en nuestra vida. Casi parece que su instrumento más efectivo en el proceso de moldearnos a su imagen es, de verdad, el fracaso. Sin embargo, muchos de nosotros nos aterramos al pensar en fracasar en nuestras vidas y haremos lo imposible para evitarlo, sin reconocer que todo ese tiempo estamos resistiendo al instrumento principal que la mano del Padre usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Pablo es un ejemplo de quien por años quiso agradar a Dios en sus fuerzas, con una religión que llegó a ser su vida. Él fracasó, tuvo grandes necesidades, y a través de todo, Dios lo hizo un misionero, como no ha habido otro. A él le debemos por lo menos 13 cartas del Nuevo Testamento, y sin sus enseñanzas, no entenderíamos la obra de Cristo, ni lo que está haciendo en la vida de cada creyente. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, vemos el diálogo de él pidiendo a Dios que le quitara el aguijón que traía en su carne. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted puede ver en 2 Corintios 11, 24 al 30, todas las cosas que tuvo que pasar Pablo. En Hechos 14, 19 al 22, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Esto ocurrió en Listra. En Hechos 16, 22 al 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Cada vez que comparto este tema con creyentes en toda la América Latina, se quedan con la boca abierta, literalmente. Jamás pensamos en lo difícil de las pruebas que el Señor tuvo que pasar por amarnos, que era lo que mantuvo a Jesús en la cruz. No fueron los clavos, fue su amor, las manos abiertas. ¿Cuánto nos ama Jesús? Mire a la cruz. Así nos ama. Con los brazos abiertos, totalmente abiertos. Así le ama Él a usted. Si usted piensa que Dios no entiende su sufrimiento, mire a la cruz. Él le entiende muy bien. En Hebreos 2:10 leemos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y recalco las palabras de él, no mi voluntad, sino la tuya. Así habló él al Padre. Le animo que en estos momentos de angustia, de prueba y dificultad, usted diga al Señor, que se haga tu voluntad. No quiero que me saques de esta prueba, no más que tu fe no falte. Señor, quiero vivir confiando en ti. Allí está la respuesta. Allí está la salida.